temas. El título es Gobernadores, se los voy a compartir después que terminemos el estudio. Y antes de eso, quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor sea quien dirija esta enseñanza y que pueda ser de provecho para todos, de edificación también, y que podamos retomar las cosas que el Señor nos permitió tener y que creo que ahora en este tiempo debemos de volver a ejercitar. Amén. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, Señor, de tomarnos en cuenta, Señor, de utilizarnos como vasijas útiles, Señor, para tu reino. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche seas tú ministrando esta palabra en cada uno de nosotros. Despierta, Señor, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra mente, aquello, Señor, a lo cual tú nos estás llamando. Padre, que en nosotros venga un gobierno de acuerdo a tu plan, de acuerdo a lo que tú nos has entregado, Señor, que haya en nosotros una administración del cielo, Señor, que podamos darte cuentas de cada una de las cosas que hacemos, Señor, por menor o por mayor que sea, Señor, la delegatura. Pedimos, Padre, ser fieles a ti en entregarte cuentas, Señor, que cuando peses nuestro corazón, nuestros errores, Señor, sean fuera de inocencia, sean salidos o nacidos de la inocencia o la falta de conocimiento, que en nosotros no haya, Señor, una mala intención, sino que al contrario conozcamos lo precioso que has colocado en nuestras manos. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema es gobernadores y sobre eso vamos a estar hablando. El primer versículo que quisiera tocar con ustedes es Salmo 133:1 y es mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Yo sé que este es un versículo que posiblemente hemos utilizado en un sinnúmero de prédicas, temas que hemos compartido o desarrollado, pero yo quisiera que nos tomáramos para este propósito de hoy algunas pautas que nos van a servir para poder entender lo que el Señor nos reveló con respecto al manejo del área apostólica específicamente. Y es primero que todos el Señor nos llama a observar, mirad, es Dios el que nos está diciendo, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y cuando nosotros vemos este bueno y agradable, es cuán bueno y cuán agradable. Entonces, definitivamente hay un énfasis en la unidad que el Señor nos está llamando a tener. Permítanme un momento, hermanos. Perdón, hermanos, me moví un poco del área porque están muy cerca de la cocina. No quería que les estorbara el sonido. Entonces, cuando nosotros vemos lo que les decía, cuán bueno y cuán agradable, tenemos que notar eso, observar lo que es bueno y agradable al Señor. Y en Romanos 12:1 lo vemos donde dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Inmediatamente vemos que nos está llamando a una entrega, a un servicio, a un sacrificio vivo y santo. Y es de esa forma en que nosotros debemos de tomar el área de servicio, el área del ministerio, de qué forma nosotros nos vamos a entregar. Y la otra, lo siguiente dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a la conducta y forma de pensar.
Entonces nos está dando esa llamada a totalmente ser diferentes, marcar una diferencia, una pauta, que se vea realmente dónde está un hijo de Dios, un siervo de Dios, y dónde está una persona que necesita conocer del Señor. ¿Por qué? Dice, así aprenderán a hacer esto, nosotros vamos a aprender lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cada vez que yo veo en la palabra del Señor aquello que es bueno y que luego de ser bueno es agradable, definitivamente voy entonces camino hacia lo que es perfecto. Y la palabra del Señor nos dice, sed pues perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Entonces, hacia ese lugar vamos. Y quise continuar con los versículos porque me lleva a la unidad. Y dice, como mensajeros por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores que los de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. Entonces, aprendamos lo que es bueno, agradable y perfecto. Entendamos que por la bondad y la misericordia de Dios somos mensajeros de Él y no nos debemos considerar mejores o mayores de lo que somos, sino que valorémonos según el grado de fe que Dios nos ha dado. Entonces, entendiendo también que somos parte de un cuerpo, que somos parte de ese cuerpo que contiene muchos miembros, pero formamos uno solo y que dependemos el uno del otro. Cuando entendemos esto, entonces nos movemos a lo bueno y agradable. Se apagó su micrófono, pastora. Se apagó su micrófono. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Tuve que moverme porque había un sonido en la parte de atrás. Le agradezco mucho tomar el micrófono y dejarme saber. Porque estoy compartiendo pantalla, tengo minimizada el área de mensajes. Si ya pasa algo, por favor me avisan. Entonces les compartía yo los versículos que veíamos cuando dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Me voy entonces a lo que es bueno y agradable, y Romanos 12:1 me habla de cómo voy a aprender yo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y eso es entregándome en sacrificio vivo y santo, y ese tipo de sacrificio es el que le agrada al Señor. También me dice la palabra del Señor que no me amolde a la conducta de este mundo y que sea diferente, que marque una pauta diferente. También me habla dentro de estos mismos versículos acerca de la necesidad que tengo de entender que es por bondad y misericordia de Dios que puedo ser mensajero o mensajera de la palabra del Señor, y que puedo entonces entender cuál es mi papel y mi propósito, porque soy parte de un cuerpo y dependo de otras partes, de otros miembros de ese mismo cuerpo, entendiendo que esto es parte de lo bueno y agradable, y esto me lleva al camino de lo perfecto. Entonces continuamos con esta diapositiva en donde dice que es bueno y agradable que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Porque no solamente es el estar juntos, el estar en un lugar juntos, sino que el estar en ese lugar en armonía. Y vamos a ver brevemente lo que esto significa. Ustedes son maestros de la palabra, ustedes son predicadores y seguramente esto lo tienen, pero es para unir a donde quiero que vayamos esta noche. Entonces, dice que al habitar juntos en armonía, esto bueno, agradable, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Hace un énfasis en que está hablando de que ese es aceite que es derramado sobre la cabeza sacerdotal y que luego desciende sobre la barba, no cualquier barba, sino que es la barba de ese sacerdote.
que desciende hasta el borde de las vestiduras. Y lo hemos visto anteriormente, donde es necesario tener esa secuencia del descender del aceite, de la unción, que primero cae sobre la cabeza, luego desciende hacia las barbas, hacia ese segundo mando ministerial, y va empapando y va cubriendo todas las vestiduras hasta llegar a los bordes. Y hemos visto que significa que aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor logró alcanzar esa virtud. Entonces, si permitimos que fluya el aceite, si permitimos que haya una secuencia de orden, una cadena de comando, y obedecemos a esa secuencia, va a llegar el momento en donde ese buen aceite va a llegar a empapar incluso los bordes de las vestiduras, y aún los que están en los bordes van a poder alcanzar esa virtud. También dice que es como el rocío de Hermón, y vamos a ver lo que eso significa, que desciende sobre los montes de Sión, que desciende sobre la iglesia, porque sobre la iglesia el Señor mandó la bendición y la vida eterna, o la vida para siempre. Entonces, entendiendo esto, para mí, estos fueron remas que el Señor me fue dando y haciéndome entender para que yo pudiera implementar este conocimiento y esta revelación al trabajo y al servicio que hacía como ayuda ministerial. En las clases de la semana pasada que extendíamos, parte de lo que hablábamos que no tenía nada que ver con contabilidad ni nada de esto legal, yo les hablaba a los hermanos y les decía, usted puede sacar una maestría en administración. Sin embargo, esa maestría en administración o contabilidad no va a tener el efecto que es necesario en una iglesia si no es Dios el que está edificando con usted, si no es Dios el que le está mostrando la forma, la visión, y acompañándolo para que su espíritu sea el mismo del siervo que le cubre. Les hablaba yo de estos ministerios que son ministerios de ayuda o adornos a los ministerios primarios, y para que yo pudiera entender la magnitud de la ayuda que se necesitaba y la espiritualidad de la ayuda que tenía que dar, el Señor me fue mostrando estas cosas. Entonces, ¿qué es habitar juntos en armonía? Fíjense que en la palabra del Señor en Éxodo 19:7 dice, Moisés regresó y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Y dice que él les empezó a hablar y el pueblo le contestó, permítanme, el pueblo le contesta, y cuando ellos escucharon lo que el Señor le había ordenado, ellos unánimemente dijeron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. O sea, no era una convocatoria donde todos estaban y estaba el predicador hablando, y en el momento en que era decir amén o asentar o aceptar lo que se estaba exponiendo, unos se quedaron callados y otros dijeron amén, sino que el pueblo unánimemente, juntos en armonía, lograron hablar y decir, sí, vamos a hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Y entonces Moisés volvió con el Señor y le dijo, tu pueblo ha dicho que harán lo que tú has ordenado. Y entonces el Señor le dijo, yo me acercaré a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escucharme. Y cuando hable contigo, de esta manera no volverán a dudar de ti. Mire qué impresionante que al estar el pueblo unánimemente, haber escuchado a Moisés, lo que él les estaba compartiendo, el Señor viene y le dice, yo voy a hablar contigo y voy a descender a ti en una nube espesa, y van a poder ver que yo estoy contigo, ya no van a dudar de tu sacerdocio, no van a dudar que yo estoy hablando a través de ti. Entonces es importante que logremos la unanimidad, que logremos la armonía, que no solamente nos dediquemos a hacer una santa convocatoria o un evento o un retiro, sino que detrás de ese evento, detrás de ese retiro, detrás de ese servicio, haya la intención desde los que están organizando desde la cabeza, los que siguen en mando, que haya esa intención espiritual de traer al grupo, a la congregación, a la iglesia,
a una unanimidad, a estar en armonía. Entonces esa palabra juntos es la palabra achim o hermanos, y es algo que creo que hemos nosotros perdido el sentido. Lo decimos tan frecuentemente, es parte de nuestro léxico religioso, qué tal hermano, qué tal hermana, pero hemos perdido el sentido de lo que realmente es ser hermanos. Somos hermanos en Cristo. La sangre que nos une es la sangre de Cristo. Cuando yo veo a un hermano que está caído, un hermano que aún le falta caminar hacia una madurez, un hermano que tiene ciertas falencias a mi percibir, yo debo de recordarme como sanidad en mi mente y en mi corazón que ese hermano vale la sangre de Cristo, que es mi hermano porque Cristo pagó por él y lo redimió y está definitivamente dentro del cuerpo de Cristo con un propósito y un propósito de bendición. Yo siempre digo, ningún hermano es desechable. No estamos nosotros en ese negocio de que me sirvió este plato, era de cartón, ahora lo tiro, sino que son hermanos que el Señor empezó en ellos una obra y la va a terminar. Y luego dice en armonía. Y esa palabra es juntos, en unidad, en un acuerdo. Significa además, o sea, va un más allá. Estamos unidos, pero estamos unidos más allá de simplemente congregarnos en un lugar, sino con una idea de estar juntos en un sentido físico, emocional y espiritual. Todo esto el Señor lo hablaba a mi corazón porque empezamos con el apóstol, con primero las clases que él daba de universidad o las clases de liderazgo, y empezaron a unirse a nosotros diferentes personas y había que prestarles un servicio a este grupo. Había una pasión por servirle al Señor, había una entrega, una necesidad de derramar lo que estaba cayendo desde la cabeza, que destilara de nosotros para que todo el que llegara pudiera recibir de eso. Pero mire que hace la palabra del Señor un énfasis en la barba sacerdotal. Y en Levítico 21:5, y usted puede estudiar las barbas, es otro tema impresionante lo que el Señor nos muestra cada vez que menciona la barba en las escrituras. Pero en Levítico 21:5 dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. El hecho de que le arrancaran la barba a alguien o que le cortaran a la barba a alguien era señal de algo indigno, de haber perdido esa posición, esa fuerza, esa sabiduría, ese liderazgo, el ser ancianos o ser sacerdotes. Entonces, ¿por qué el Señor hace un énfasis en que el estar juntos en armonía es tan bueno y es tan agradable a Él, tan delicioso, tan deleitoso, que es como ese aceite que desciende de la cabeza hacia las barbas? ¿Por qué son las barbas tan importantes? Y esto tiene que ver con la palabra barba, hermano. En hebreo es la palabra sacán y esa palabra se traduce como barbilla, pero con bastante frecuencia en la Biblia se habla como del vello que crece desde la barbilla. Entonces, el sustantivo barba se deriva de la palabra saquén y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender de esto, que la barba representa vejez, madurez, un ancianato, tanto del hombre como de la mujer, porque la palabra de la cual se deriva es de la palabra vejez, pero cuando lo habla no es de una vejez de inutilidad, sino que de la sabiduría, la noción de haber obtenido sabiduría a través de los años, a través de la edad, a través de la experiencia que se ha podido experimentar algo. Entonces uno va adquiriendo esa barba, uno va adquiriendo ese sazón en algo, en un campo, en una obra, en el poder dar una consejería, en el poder advertir un peligro, el poder planificar algo. Vas obteniendo tu nivel de anciano, tu estatura sacerdotal. Y fíjense que esa es la misma palabra hebrea que subyace el presbiterio, obispos o ancianos en el Nuevo Testamento. Entonces, la barba se menciona como una representación de honor con mucho pasado de integridad. O sea, es una persona
que ha obtenido ese lugar de honor porque ha sostenido por mucho tiempo un testimonio de integridad. Entonces, cuando nosotros pensamos en un ministro, en un apóstol que está rodeado de otros ministros, en este caso sus hijos espirituales, nosotros venimos a ser parte de la barba de ese ministerio. Se ha derramado un aceite sobre la cabeza del apóstol y empezamos nosotros a recibir como un mando inmediato descendiente de la cabeza, empezamos a recibir el grosor de ese aceite, la belleza, el sustento de ese aceite y empieza a ser derramado. Si por alguna razón nosotros arrancamos parte de esa barba, arrancamos o cortamos, vamos a evitar que fluya y que descienda de la manera que tiene que descender esa unción hacia todo el cuerpo que está siendo ministrado. Entonces dice también que es como el rocío de Hermón. El habitar juntos en armonía. Es tan bueno y tan delicioso que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esto a mí me ministra muchísimo porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio 32:1, prestad atención, los cielos, y dejadme hablar, escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, destile como el rocío mi predicación. ¿Por qué? Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a Dios. De regreso nos vamos a entender que por la bondad de Dios proclamamos el nombre del Señor. De regreso nos damos a entender o vamos entendiendo de que lo que desciende, lo que va a salir de nuestra boca, lo que va a destilarse de nuestra boca, las predicaciones van a ser para bendición del pueblo, van a ser para derramarse. Entonces, el destilar del rocío del monte de Hermón, que fíjese que este monte es el monte, Hermón es la montaña más alta de Israel. Entonces es como que de lo más alto, de la cumbre más alta, está descendiendo lo hermoso, lo perfecto, lo hermoso, lo agradable, lo perfecto delante del Señor. Dice como nota que le agregué aquí, que el deshielo del monte Hermón alimenta el río Jordán y otras fuentes de agua de la región, haciendo que sea crucial para la fertilidad y la vida de la zona. Entonces, cuán importante es que se permita que las barbas puedan ser empapadas del aceite y que éstas puedan destilar hacia abajo. Hacia abajo, hacia el resto del cuerpo, hacia las vestiduras, ese aceite precioso. Qué triste sería que nosotros recibimos una enseñanza apostólica y luego nos vamos a casa, cerramos el libro, cerramos la presentación y nunca sacamos de ese aceite la esencia, no exprimimos eso que nos dieron para poder derramar sobre el resto del cuerpo, que no dejemos que el agua, que el rocío descienda y que alimente los ríos que hay entre nosotros, que traiga a nuestro ministerio la fertilidad y la vida que es necesaria que tenga. Necesitamos definitivamente nosotros que entender el papel que tenemos como ministros y cuál es nuestra aportación al ministerio. Porque una de las cosas que yo consideré desde el principio a este ministerio, al ministro que nos cubre, es la riqueza en sus lomos, es la riqueza de ministros que lo empezaron a rodear y conforme yo iba viendo cada gloria que venía y se agregaba o cada gloria que se iba formando y estaba siendo enviada, yo podía ver literalmente eso, el agua, los ríos de agua que corren. Yo me gozo, hermanos, de ver y escuchar a cada uno de ustedes cuando tienen la oportunidad de abrir su boca y empieza ese rocío a destilarse, empezamos a ver ese fructificar de nuestro ministerio, de ese espacio y ese entorno que el Señor nos ha dado para conquistar, que bendito sea Dios, ahora estamos en diferentes naciones, en diferentes lugares que pueden recibir de esto si nosotros nos prestamos a poder abrirnos y poder ser de bendición.
Entonces dice, ese monte alto, precioso, que algunos dicen que fue el monte de la transfiguración, porque es el monte más alto de Israel y se menciona que fue llevado al monte alto, pero no está especificado en las escrituras si así fue, pero algunos dicen que ese monte es el monte de la transfiguración. Entonces imagínense ese monte destilar, derramar de ese rocío de palabra de transformación, ¿a quién? ¿A quién lo vamos a dar? A los montes de Sión, a la iglesia. Dice Hebreos 12:22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Y esto es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición. Yo creo que usted vea la barba que está de fondo, la imagen que puse como fondo, esa barba tupida de vellos largos, ya canosos, ya pintando experiencia, pero imagínese que sea una barba escueta. Que no haya mucho vello. Estamos hablando en lo espiritual, porque yo soy mujer y ya vimos que habla la barba, su raíz es la palabra vejez o anciana, entonces es madurez. Entonces, vea cada uno de esos vellos. A veces nos preocupamos de que el hermano está descollando un poco más que nosotros, ¿verdad? Y viene el enemigo y manda ahí a un mensajero que no amaneció muy espiritual. Ya viste que fulano dijo tal cosa, ya viste que sutano está haciendo tal cosa. Hermano, mire la cantidad de vellos que hay en esa barba. ¿Cuántos habrán ahí? ¿Será que los podemos contar? ¿Será que podemos colocarnos un día a contar cada uno de los vellos de una barba así de tupida? No podemos. Cada uno de nosotros es parte de esa barba que está diseñada por Dios para ser un canal de bendición y poder derramar de ese rocío sobre la amada del Señor. Es esa impresionante ver la variedad, ver la sazón de cada boca, la sazón de cada ministro, lo que el Señor le ha dado para poder manejar, para poder administrar. Si cada uno de nosotros fuera igual, sería monótono, pero lo lindo es poder ver cómo cada uno de nosotros refleja la cobertura que hay, porque de repente nos salen destellos de palabra que compartió el apóstol Sergio o que compartió nuestro apóstol y decimos, eso lo prediqué yo, porque recibimos de esa bendición y de esa unción, pero nuestro vaso es único en las manos del Señor, diseñado para algo específico. Entonces, fíjese que esa preciosura que nosotros llegamos a entender en lo que es una barba, en lo que constituye una barba, es un anciano, es una persona de experiencia, es una persona que no se va a quedar con lo que la cabeza dice, sino que la va a hacer que descienda y que se derrame y que toque el resto de las vestiduras. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 4:7. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Me parece impresionante que Salomón, teniendo la riqueza que tenía, la sabiduría que tenía, él mismo necesitaba y se organizó de una manera que estableció 12 gobernadores sobre todo Israel. Los asignó sobre regiones, sobre diferentes áreas en las cuales ellos como ancianos oficiales iban a tener que regir sobre este espacio. Y dice en el 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno su mes, y hacían que nada faltara. La estrategia de administración, y es aquí donde yo le digo que el Señor empezaba a hablarme porque yo empecé a ver a los pastores y a los ministros y yo decía, cada uno es un gobernador, cada uno de ellos es una
entidad de autoridad sobre un territorio que Dios ha colocado alrededor nuestro y más allá. Y se fueron agregando más y más, les decía yo el jueves pasado, cuántos pastores están solamente en Norteamérica, solamente en el territorio de Estados Unidos. Hay 37 pastores bajo cobertura de Apóstol Fernando y hay más o menos 25 o 22, 25 por ahí bajo cobertura de Pastor Bosvení. Además de los que ustedes, los demás que cubren ya pastores, tienen bajo su cobertura. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de nosotros representamos gobiernos sobre ciertas áreas que nos han delegado. Y lo que Salomón hizo fue convocar a cada uno de estos gobernadores para que tuvieran un turno y pudieran enriquecer la mesa de Salomón, para que ellos pudieran tener un espacio de poder ejercer el estar a cargo del palacio, de poder estar a cargo de los que venían a la mesa de Salomón. Y yo cada vez en ese tiempo, cuando empezábamos nosotros a organizar las reuniones de pastores, yo veía esos turnos y esas glorias que venían a tomar la mesa apostólica una vez al mes en nuestras reuniones pastorales. Y cada iglesia se manifestaba con nosotros de una manera diferente. Era hermoso ver la iglesia trajo colores azules porque proféticamente significa esto. Y había una algarabía, una motivación, un deseo de poder derramarse sobre la mesa apostólica, sobre la reunión apostólica. Era realmente una unión hermosa. No estoy diciendo que ahora no la tengamos, simplemente hay preceptos y bases bíblicas sobre las cuales fundamentamos en aquel tiempo y que son preciosas para poder compartir, porque esto nos ayude a expandernos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos ya organizando nuestros propios eventos, tenemos nuestras propias amigos ministeriales o hijos espirituales que vienen a nuestra mesa y es importante poder activar en ellos esto, porque el mismo Señor Jesús lo hizo. Es un principio de gobierno el número 12 y lo vemos establecido en los patriarcas, lo vemos establecido en las tribus, lo vemos establecido en los apóstoles, lo vemos reflejado en el Apocalipsis. El Señor nos habla continuamente del gobierno a través del número 12 y cómo es hermoso que nosotros tenemos 12 meses en el año, cómo es hermoso que nosotros podemos entender bajo un entendimiento espiritual que tenemos un turno de poder ministrar, que tenemos un tiempo en donde nuestra iglesia completa o nosotros mismos al entender que tenemos una delegatura, podemos derramarnos sobre Sión, sobre los montes de Sión, para dar lo mejor que Dios nos ha dado, traer de lo que el Señor nos ha permitido gobernar un gobierno sobre un territorio y mostrar la belleza y la grandeza de cómo vamos expandiendo el ministerio que el Señor nos ha regalado. En Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros. Y creo que nosotros ahora tenemos ese entendimiento que llegamos a una mesa apostólica. Usted vio lo hermoso que fue la mesa apostólica de este mes. La belleza de ver a nuestro Padre, al apóstol, danzando, derramándose en gran manera sobre cada uno de nosotros. Venimos empapados de aceite, de lo que se derramó este día, sábado anterior, sobre cada uno de nosotros. Y ahora es nuestro turno poder derramarnos sobre el puesto. El Señor aquí le estaba anunciando a sus apóstoles, yo ya me voy. Quería compartir esta mesa con ustedes, pero yo me extraigo, yo me voy, y era necesario que Él se fuera. ¿Por qué? Porque iba a venir el Consolador, porque iba a venir el Espíritu Santo, porque iba a venir el tiempo en que nosotros tendríamos la oportunidad de derramarnos sobre la iglesia para esa preparación. ¿Y qué se estaba compartiendo en esta mesa apostólica? Se estaba compartiendo el establecer, el hacer esto. ¿El hacer qué cosa? El compartir la mesa del Señor, el compartir el pan, el partir el pan, el compartir el vino, el hacer memoria de lo que el Señor hizo, el hacer memoria de la formación apostólica, el hacer memoria de los
decretos, de los preceptos, de la doctrina que el Señor estaba estableciendo, porque eso es doctrina, el establecimiento, lo que el Señor ordena y dice, hagan esto en memoria de mí, yo no voy a volver a tomar de esta copa, no voy a volver a hacer esto hasta que esté con ustedes, pero ustedes háganlo en memoria de mí, háganlo porque yo lo hice, porque yo me senté a la mesa con ustedes, siéntanse a la mesa y compartan y partan el pan los unos con los otros. Esto fue, como les digo, marcando mi vida y cada una de las reuniones pastorales y apostólicas para mí es realmente una oportunidad de acercarme a la mesa del Señor. Es una oportunidad de hacer memoria de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de venir a la casa de los pastores, de congregarme alrededor de los ministros, de compartir con mis hermanos, con mis consiervos y de entender y gozarme de la gloria que cada uno de ellos está trayendo a este gobierno general que el Señor le ha dado al apóstol Fernando. Entonces, en el contexto de Primera de Reyes 4:7, Salomón establece una estructura administrativa para gobernar Israel y designó a varias personas en roles claves. La palabra aquí que se usa es la palabra nitzabin, que proviene de la palabra natsab, aunque se traduce comúnmente como oficiales, el contexto puede permitir que se digan príncipes o gobernadores debido a las responsabilidades que cada uno de ellos tenía. ¿Y acaso la Biblia no nos llama a nosotros príncipes? Nos llama también gobernadores. ¿Por qué? Porque regimos un gobierno, tenemos un gobierno sobre una región. Entonces, de ahí viene el poder entender que podemos tener roles. Hay iglesias que tienen una alabanza preciosa y que cuando vienen y se derraman al ministrar algo en conjunto, todos nos podemos gozar de la alabanza, del fluir que el Señor les ha dado. Otros tienen muy desarrollado el don de la profecía están en el área profética muy desarrollados y cuando esta iglesia viene a ministrar, todo lo que está en las mesas, todo alrededor es profético. Otras iglesias que tienen un fluir evangelístico maravilloso y cuando llegan a ministrar, vemos, están haciendo la obra aquí o allá o se pusieron a abrir un área de restauración o están evangelizando en las calles. Cada uno de nosotros vamos viendo las glorias que el Señor nos ha dado y eso es riqueza para la mesa del Señor, la mesa que compartimos. Los oficiales nombrados por Salomón no solo eran responsables de recoger los tributos, sino también mantener el orden y asegurar la provisión del rey y de su casa. Una de las cosas que yo compartía con Pastor Jorgito era, le decía, Pastor, volvamos a que cada iglesia tenga un turno porque se sobrecarga al pueblo de San Francisco, se sobrecarga al pueblo de Contracosta y no es que sea una carga de no querer hacerlo, sino que no es sabio no compartir el poder servir y el poder ministrar, porque se tienen que ejercitar los sacerdocios. Recordemos que habían turnos de sacerdocios. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener la oportunidad de ejercer un sacerdocio en el servicio de la mesa apostólica y enseñarle a nuestros hermanos en cada iglesia correspondiente que tenemos que tener ese deseo de derramarnos y de servir a nuestros hermanos. Los ancianos de una congregación deben de entender que lo que el pastor les está dando es un aceite que se debe derramar y ellos deben de ser sacrificios vivos y agradables al Señor. Entonces, cada oficial tenía un territorio designado que incluía ciudades o regiones estratégicas y esto les permitía la administración eficiente y el mantenimiento de la paz, el bienestar en todo el reino de Israel. Cada uno de nosotros estamos en puntos estratégicos. Cada uno de nosotros se le dio una ciudad o una región para conquistar. Nos hemos tomado el tiempo de estudiar qué es lo que pasa, cuáles son las esferas espirituales contrarias con las que peleamos ahí, porque al conocerlo y entenderlo podemos advertir a la cabeza ministerial y decir, de este lado estamos batallando este tipo de situación, de este lado estamos peleando esto y ya va a ver cómo podemos nosotros al unir fuerzas pelear en contra de esas potestades que vienen hacia nosotros, porque a veces nos vamos aislando de tal manera y no participamos de la mesa apostólica y entonces nos quedamos solos y es necesario que tengamos esa comunión para entender lo que cada uno de nosotros tiene en victorias, pero también lo que cada uno de nosotros
tiene en luchas, a veces en derrotas, y tenemos que llamar a otros a que nos ayuden. Tenemos que entender en dónde nos colocaron, cuál es la riqueza de ese territorio, en qué podemos beneficiar al común general, en qué podemos beneficiarnos, en qué nos podemos fortalecer nosotros en esa región. Me llama la atención cuando hicimos el foro eh, presidencial el año pasado. Hablamos acerca de la comunidad MAM que está en Oakland y yo tuve la oportunidad, como algunos de ustedes, de hablar con ellos, cómo se han fortalecido ellos en esa región. Los mandaron, ellos todos se unieron en el área de Oakland, pero han logrado tocar la ciudad, han solicitado becas, les dan ayuda para los muchachos, ayuda tecnológica, les dan iPads, les dan becas, diferentes beneficios, les dan descuentos comunes porque ellos lograron ver cuál era su fortaleza, afianzarse de esa fortaleza y empezar a beneficiar a toda su comunidad a raíz de eso. Y si ellos lo pueden hacer en lo físico, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros en lo espiritual? Entonces, ¿cuál era la provisión que se llevaba a la mesa del rey? Dice en Primera de Reyes 4:22, la provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, eran 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves cebadas. Imagínense cómo era, de qué tamaño era la mesa de Salomón, que su provisión diaria requería esta cantidad de provisión. Hermano, y con este tema no estoy pidiendo que llevemos todo esto, ¿verdad? Cada vez que nos toque un turno, sino que estoy compartiendo con usted la visión detrás de los turnos, la visión detrás de cada delegatura. Cuando se le llama, dice, mire, el apóstol dice que quisiera ver si su iglesia puede participar en esto. Ya no lo vea, si en algún momento lo vio, como una carga, como se me hace difícil, se me complica. Recuérdese que Salomón, y Salomón es figura de Cristo, su reino era un reino de paz. Salomón convocaba a estos gobernadores para que sirvieran un mes completo y ellos no contestaban, bueno, fíjese que se me complica porque tengo tal y tal situación. No, ellos sabían que ese mes era su mes de derramarse, donde se presentaba esa región y esa gobernatura hacia la mesa donde todos iban a ser bendecidos. Y cuando usted se empiece a ver en esa dimensión como un proveedor, como un gobernador proveedor de bendición para todo el pueblo, usted va a ver la gloria que se va a derramar en este ministerio, porque esos eran los pasos que el Señor nos llevaba. Y hermano, fui testigo de tantas cosas preciosas, las cuales me afirman. Me han alimentado mi fe de tal manera que estoy completamente segura que este ministerio es un ministerio de Dios y el enemigo ha querido golpearlo, lastimarlo, separarlo, pero en contra de todo presagio contrario, el Señor nos ha bendecido con una unidad que es de Él. Mire lo que sucede cuando llega la reina de Saba a Israel, dice en Primera Reyes 10:4, cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Yo me pregunto, ¿cuál habrá sido el gobernador asignado al servicio del rey ese mes cuando visitó la reina de Saba? ¿Quién habrá sido ese gobernador que se desplegó en algo tan grandioso, tan bello, tan suculento, que esta mujer quedó sorprendida y atónita de lo que se servía en la mesa, de cómo estaban sus funcionarios, de cómo estaban sus oficiales? Y le dice en el versículo 8, qué feliz debe de estar tu pueblo. Qué feliz debe de estar el pueblo cuando hay ese entorno de gobierno alrededor de una mesa ministerial. Y definitivamente estamos felices. ¿Usted vio al pueblo danzar?
Usted vio a los ministros y al pueblo danzar, gozarse, jóvenes y ancianos juntamente, alabanzas de antes, alabanzas de ahora, un fluir precioso porque había un unir de gobiernos. Entonces, definitivamente el pueblo está feliz. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Qué privilegio tenemos, hermanos, de poder reunirnos nosotros y poder estar unidos mes tras mes alrededor de la palabra del Señor. Que nuestro motivo de reunirnos y de congregarnos es poder ir a recibir de ese aceite para poder bendecir y derramarnos después. Entonces, como yo les decía, tomé la visión de esos 12 príncipes que traían la provisión de la mesa de Salomón como un punto de consolación, como un punto de partida para decir quiénes pueden, cómo pueden traer, qué es lo que se puede derramar. Y esto lo compartí yo en uno de mis planes de trabajo de la visión y la misión que se iba a llevar a cabo en la organización del área apostólica. Y empezamos a ver a fluir, empezamos a delegar, cada iglesia tenía sus servicios ministeriales, ellos traían la alabanza, ministraba ese mes el pastor de turno los diezmos y las ofrendas, esa iglesia preparaba la Santa Cena, esa iglesia proveía los servidores, el desayuno para los pastores, ese sentido de poder llegar empezó a gestar en nosotros un sentido de identidad. Sabíamos quiénes eran, quiénes somos, a qué pertenecemos, qué es lo que vamos a entregar. Cada campamento daba. Y de nuevo le repito, no es que ahora no suceda, pero de la forma que lo traíamos antes de la pandemia, era nos desplegábamos en el servicio cada iglesia. Y creo que esa es una gloria que tenemos que retomar ahora, entendiendo a qué nos llamó el Señor, entendiendo qué es lo que podemos traer a la mesa ministerial. Eh, Son las 6:53. Voy a tratar de llevar esto apresurado para que entendamos. Los 12 gobernadores que tenía Salomón alrededor de su mesa, el primero era Ben-Hur, y ese es el hijo de la pureza. Su nombre significa blancura, nobleza o pureza. A él le asignaron la región montañosa de Efraín, y usted sabe que Efraín significa fructífero o doblemente fructífero. Eh, Nosotros cuando entendemos a un ministro, una iglesia, un turno que venga bajo ese sentir y ese fluir de Benjur, va a traer la necesidad de limpiarnos. El que esté limpio, límpiese más. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Va a ser una iglesia que va a traer una aportación de limpieza, de pureza, de reconciliación con el Señor. Va a ser una iglesia que va a demostrar una fructificación doble y que se va a poder derramar sobre el pueblo de Dios. El segundo era Ben-Deker, y Ben-Deker, su nombre significa hijo de la perforación o hijo de la horadación. Y usted sabe lo que dice la palabra del Señor en Éxodo, que cuando aquel siervo o esclavo quería quedarse en la casa de su amo, ya había cumplido su tiempo, era ya libre, pero él decía, yo amo a mi siervo, amo la casa de mi siervo, amo a mi familia que están aquí todavía sirviendo su tiempo como esclavos o como siervos, me quedaré aquí por amor. Le horadaban la oreja, le hacían entender que él pertenecía a esa casa, pero pertenecía por amor. Ese es el hijo de la entrega y el hijo de la sabiduría, porque esa perforación también es ser insistentes hasta perforar y hallar la sabiduría. Entonces, una iglesia o un ministro o una barba que se derrama de esta manera es una iglesia que demuestra su entrega, su sensibilidad, su aportación y su ministración para que uno pueda entregarse en el servicio por amor. Está luego de ellos Ben-Hesed, el hijo de la misericordia. Y eso es lo que él significa, misericordia o bondad. La palabra del Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué sucede cuando llega un ministro a hablar, a ministrar incluso las ofrendas o los diezmos, o a ministrar la mesa de la Santa Cena, y en ellas se derraman en un sentir y en un espíritu de misericordia? ¿Qué pasa
en ese ambiente espiritual, qué pasa con la atmósfera que está siendo ministrada. A él entregaron la región de Arubot, Soco y toda la región de Efer. Ahí usted tiene, le voy a compartir las diapositivas, puede extenderse en el significado y en lo que puede ministrar este gobernador, este ministro, esta barba presencial en una mesa apostólica. Luego estaba Ben Abinadab, el hijo de Abinadab. Esto significa hijo de Abinadab. Y Abinadab significa mi padre es noble o mi padre es generoso. Es una unción que reconoce la bondad, la nobleza de nuestro Padre Celestial, que también habla de su padre espiritual o su padre biológico y dice, yo tengo un padre noble, yo tengo un padre generoso, por lo tanto yo voy a dar y voy a darme de esa manera, de una manera generosa. Y la Biblia dice que aquel que da, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, será dada en nuestro regazo. ¿Qué región se le dio a Benadinadab? Se le dio la región de Dor, y esa región dice que significa generación o habitación. Imagínense que se le dieron generaciones a esta potestad, a este príncipe, a este gobernador. El siguiente es Baana, hijo de Ailud, y es hijo de aflicción, hermano de la nobleza. ¿Por qué? Porque Baana significa aflicción, Baana, hijo de aflicción, y Aliud significa hermano de la nobleza. Cuando unimos los dos, encontramos a alguien que es, a pesar de la aflicción, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda suceder, es una persona perseverante, es una iglesia, es un ministro, es una barba que nos va a ministrar la necesidad de perseverar, aún en medio de los problemas, aún en medio de la aflicción, aún en medio de eso, hay algo que tenemos nosotros, y eso es que tenemos como hermano a la nobleza. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio del rechazo, se va a manifestar la nobleza en nosotros. ¿Qué se le dio? Se le dio Tanac, Megido, se le dio Betseán, se le dio Abel Meola y hasta más allá de Jocmeán. Miren las regiones que le entregaron, las potestades. Dice Tanac es lugar de arena. Y luego Megido es lugar de asamblea. Betseán es la casa de descanso o tranquilidad. Abel Meola es un prado de danza y Jocmeán es reunión del pueblo. Mire las asignaciones que se le dieron a este gobernador. Todo esto tiene un sentido y una connotación espiritual. ¿Qué pasa si viene Baana, hijo de Eliud, a ministrar la mesa apostólica? Un hermano que nosotros vemos que han llovido pruebas y han llovido situaciones, pero persevera, y en medio de eso vemos un sentido noble en ese ministro, en ese siervo. Pero cuando volteamos a ver, nos damos cuenta que se le dieron las arenas donde puede ir a recoger a aquellos que tienen que ser salvados, aquel rebusco que tiene que ser sacado. Se le dio un lugar de asamblea. Su casa es una casa de reposo y de tranquilidad. Su casa es un lugar de danzas. Ahí donde él está se reúne el pueblo. Cuando vamos viendo estas texturas que van tomando cada uno de estos hijos, nosotros decimos, yo quiero de esta gloria, yo quiero que se me ministre de esta gloria, yo necesito danza, yo necesito que el pueblo se reúna alrededor de lo que el Señor me dio. Josafat, el hijo de Parúa, justicia de Dios significa, Jehová ha juzgado, significa su nombre, hijo de Parúa, y Parúa significa florecer o dar fruto, y a él se le dio la zona de Isaacar. ¿Y qué se les dio a los de Isaacar? ¿Acaso no fue el entender de los tiempos? Isaacar también significa recompensa o salario. Y Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El siguiente es Simei, hijo de Ela, y él significa escuchar o ser obediente, y Ela significa algo relacionado con Dios. Es alguien que escucha la voz de Dios y que obedece. A él se le entregó el territorio de Benjamín. Y Benjamín, usted conoce y usted predica todo, es el hijo de la mano derecha, es aquel a quien José le dio una doble porción también. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Luego Geber, hijo de Uri, hombre fuerte, Geber significa hombre fuerte, y o héroe, y Uri
Uri significa mi luz o la luz de Jehová. A él se le entregaron Galaad, la región de Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Entonces, Galaad significa montón de testimonio o una señal de testimonio. Es una región fértil. Basán también es una región fértil, llena de ganado, tiene abundante ganado, abundantes siervos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta unción se manifiesta o ministra esa fortaleza y esa luz que recibimos de parte del Señor. Luego está Ainadab, hijo de Ido, hermano del noble. Es el hijo de Ido. Ainadab significa hermano de nobleza e Ido significa testigo o adorador. Y a este se le entregó la región de Mahanaim. Mire qué hermoso cuando nosotros pedimos un Mahanaim, a este siervo se le entrega, a este gobernador se le entregó el área donde se unen los dos campamentos, el campamento celestial y el terrenal. Dice el alma generosa, el alma noble, el alma que tiene nobleza, el alma que adora, esa alma va a ser prosperada y el que saciará, él también será saciado. Entonces, saciamos, traemos a la mesa apostólica, no pensando, me toca hacer desayuno, hermano, mire, no, nos toca ir a ministrar. Nos vamos a preparar todo este tiempo para que cuando lleguemos a donde nos están llamando, todos nosotros, las barbas hasta los bordes de la vestidura, vayamos empapados de la unción que nos toca, de lo que el Señor nos está llamando a ministrar. Más es el segundo, que es curioso, su nombre significa hermano del enojo, pero cuando usted busca la raíz de esa palabra, es alguien que cierra o se mantiene firme, y a él entregaron la tierra de Neftalí, que Neftalí significa mi lucha o mi combate. Entonces es un hermano que va a estar en mi lucha y mi combate, y por eso es que yo le decía, no se aparte, sea parte de esa comunión, seamos hermanos unidos en armonía, porque cuando usted le esté tocando una lucha dura, va a haber un hermano que va a ser el hermano de enojo, va a ser aquel que se va a parar y va a decir, un momento, yo voy a estar contigo en tu lucha, yo voy a estar contigo en tu combate, no te voy a dejar solo, voy a estar ahí, voy a hacer una voz de consejo contigo, no te voy a dejar solo. Dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Será que tenemos multitud de hermanos que van a venir en consejo con nosotros, que se van a indignar de lo que nos esté pasando y van a venir a ponerse a la par nuestra en nuestra lucha y en nuestro combate? Ese es el tipo de hermano que nosotros debemos de ser. Hoy le decía a hermana Narut, compartía algo y le decía, mira, de parte del Señor yo he recibido esto. Antes decía, él o ella es mi amigo, pero yo ahora digo, yo soy amigo o soy amiga de él o de ella. ¿Por qué? Porque yo estoy derramando mi amistad sobre una persona. Lo que esta persona devuelva en turno depende de lo que salga de su corazón, lo que el Señor le ponga, y responderá al Señor si está devolviendo esto, pero nuestro deber es dar lo que somos. Soy hermana, soy su hermana, soy su consierva. Mi actitud hacia usted va a ser una actitud de hermana y de consierva. Y sé que muchos se unirán a este sentir y seremos muchos los que tendremos ese deseo y ese interés de decir, soy su hermana, soy su amiga, soy su compañera en conflicto, soy su compañera en batalla. Amén. Baana, hijo de Usai, significa hijo de aflicción o hijo de respuesta. Y Usai significa apresurado, el hijo que da una respuesta rápidamente en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la opresión. Es alguien que se resigna, que dice, yo estoy aquí. Le dieron la región de Aser y la región de Alot. Le dieron la región de la felicidad o la región de la bendición, y le dieron la región de las subidas o de los ascensos. Entonces, un hijo que responde aún en medio de la aflicción, que responde apresuradamente, es un hijo que ha entendido que debe de estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, que tiene esa mano quíntuple de cobertura y que esos ministerios son autoridades delegadas por Dios para su bien, y bajo ese precepto él ministra y se derrama.
Entonces, estos rápidamente le di los 12, usted estudielos despacio, hermanos. Quería compartir para cerrar este tema y ministrar un poquito con usted, dejar esto ya en paz. La mesa del restaurador Nehemías. Nehemías 5:15 en adelante lee al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos. Él dice, oprimían al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos terrenos y todos mis siervos estaban reunidos ahí para la obra. Y había en mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días toda clase de vino se proveía en abundancia. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. Eh, Nehemías entendió que él fue enviado a restaurar. Y como un restaurador, él abrió una mesa donde sentó a judíos y a oficiales. Y no solo eso, sino que otros de las naciones que lo rodeaban se iban a sentar a la mesa de Nehemías. Y en todo esto, él dijo, yo no voy a oprimir al pueblo como los que vinieron antes que yo. No voy a reclamar el pan del gobernador como otros que vinieron antes que yo, sino que voy a entender que el pueblo está cargado y voy a establecer una mesa de restauración en donde todos reciban ecuánimamente lo que Dios ha enviado para ministrar al pueblo. Esos hermanos, yo les voy a enviar el tema en un ratito. Ese es el precepto, la base espiritual de la manera en que nosotros empezamos a manejar el área apostólica hace ya bastante tiempo. Esa es la estafeta que nos toca ahora entregarle a los siervos que vienen atrás de nosotros para que la obra que se haga, la administración que se haga entendiendo las glorias que tenemos en cada una de estas casas. Y que cuando viene un pastor, un siervo, un ministro, no está viniendo cualquier persona, está viniendo un siervo, un príncipe del Señor. Y como tal lo debemos de recibir, lo debemos de recibir en consideración de la gloria que trae para bendición del pueblo que estamos ministrando. Amén.